Bueno, en el diario vivir, continuamente vemos cómo se lanzan expresiones de gratitud. A nivel general, uno ve que se agradece fácilmente por las cosas, sea la persona cristiana o no cristiana, creyente o no creyente, la persona da gracias en ocasiones. Por ejemplo, ¿qué contestarías tú si de pronto se te presenta algo? Por ejemplo, necesitas ir a pagar en el banco unos recibos y estás sobre el tiempo, tienes que hacerlo hoy, no puedes hacerlo otro día, y estás sobre el tiempo y sales en carrera y de pronto alguien va en una moto y te dice yo te llevo, y te lleva precisamente al momento exacto y puedes pagar. ¿Qué le dices tú? Gracias, aunque te toque pagar el domicilio, dices gracias, pero más si es gratis, gracias, ¿cierto que sí? Agradecemos. Y si una persona, por ejemplo, va caminando, tú vas caminando por una calle, acabas de comprar un poco de frutas y todo, y de pronto se reventó la bolsa y se caen las frutas, las naranjas, las manzanas, y alguien se acerca para ayudártelas a recoger. ¿Qué decimos? Gracias. O precisamente necesitabas hacer una consignación y te falta algo, precisamente 1,000 pesos te faltan, no te diste cuenta en el conteo y te falta esos 1,000 pesos para completarla y no puedes regresar porque perderías el horario, ya no puedes venir en la tarde y alguien te regala los 1,000 pesos. ¿Qué le decimos? Gracias, gracias. Pero precisamente te dan el detalle que tú allá en tu corazón querías tener, la ollita esa, la cacerolita para fritar los huevos, preciso te la regalaron. ¡Ay, qué bendición! Y aunque la persona no sepa, ¿tú qué dices? Y hasta le das un abrazo, gracias, preciso lo que yo quería tener. ¿Amén? Entonces nos damos cuenta que por muchas cosas agradecemos. Agradecemos por cosas que nos satisfacen, por cosas que nos agradan, por cosas que nos hacen bien. A nuestros ojos, a nuestra mente, las vemos como buenas, ¿cierto? Y por eso decimos gracias, gracias. Precisamente tú fuiste como un ángel para mí aquel día en que necesitaba que alguien me ayudara para entrar a tal lugar. En ese momento fuiste de gran bendición en la explicación que me diste de matemática cuando ya andaba medio anulado en eso. Y tú fuiste la persona, gracias, fuiste mi apoyo. Démonos cuenta cómo en cosas imaginarias pensamos de una vez, daríamos gracias. Pero seguro que si tú eres quien vive directamente la situación, de pronto tienes mayores expresiones, no solamente las palabras, sino tus brazos, tu cuerpo, tu ser tiene otra manera de expresarlo. Amén. Entonces, la gratitud es un sentimiento que viene normalmente al corazón del hombre y de la persona amable, aflora con más facilidad decir gracias. Porque el domiciliario fue rápido y te trajo una medicina que necesitabas, gracias. Por lo que sea, gracias, ¿cierto? Es una actitud natural casi en todo el mundo, en la mayoría de personas. Bueno, ¿qué es la gratitud? Es ese sentimiento que aflora en la persona cuando valora el favor o el beneficio que alguien le hace y le parece tan especial que pues no haya cómo corresponder a ese detalle, a esa actitud, a ese honrarte, a ese tenerte en cuenta, ¿cierto que sí? ¿Sí es cierto lo que pasa eso? Pasa eso en el interior y de pronto en el momento no tienes cómo hacerlo, pero quisieras corresponder de otra manera, porque estás agradecido. Amén. Si en general, entonces miremos esto, si en general hay esa expresión de gratitud, en general, creyentes y no creyentes, normalmente se reacciona así. Pensemos cómo debemos ser los cristianos, personas muy agradecidas. ¿Con quién? Con todo el mundo, con toda persona. Dios quiere que seamos agradecidos, pero de una manera mayor, ¿con quién? Con el Dios que te creó, con el Dios que nos creó. Dios quiere que tú y yo seamos muy, muy agradecidos. Amén. ¿Por qué? Porque por Él tú estás vivo hoy. Por Él estamos aquí. Él sustenta tu vida y mi vida. Él es el que ha permitido tantas oportunidades y tantas cosas buenas. Es gracias a Dios.
Amén. Entonces, en Efesios 5:20, vamos a hablar hoy entonces de gratitud. ¿Qué quiere el Señor que hablemos en esta noche? ¿Cuál es el tema? Demos gracias por todo. Piensa en eso que acabas de decir. Den gracias por todo. Por todo. Entonces miremos lo que dice Efesios 5:20. Vamos a la palabra. Y dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dando cuándo? Siempre. ¿Qué hacemos siempre? Gracias. Dando siempre gracias ¿a quién? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire esa palabra tan importante, siempre, siempre. ¿Y qué más dice? Por todo. Bueno, mirar eso. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y por qué? Por todo. Por todo es por todo. Entonces podríamos decir, bueno, ¿por todo? Por todo debemos dar gracias, pero es que a veces pasan cosas muy feas. A veces pasan cosas difíciles, a veces no quisiéramos vivir ciertas circunstancias. ¿Por qué, por ejemplo, hay tanta destrucción de hogares? ¿Por qué, por ejemplo, hay tantos abortos? ¿Por qué hay tanta esclavitud en los vicios? ¿Por qué, por ejemplo, se oye de los divorcios? ¿Por qué, por ejemplo, fácilmente una persona joven se muere de un cáncer? ¿Por qué hay tantos jóvenes que se accidentan en motos y mueren? ¿Por qué hay tantos huracanes y tantos tsunamis y tantas cosas en el clima? ¿Es tan variable el clima a ratos? ¿Por qué se escuchan de catástrofes naturales también? De pronto incendios impresionantes, deslizamientos que impresionen y pueden aún tapar un pueblo. Amén. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y los cristianos? Si somos cristianos, ¿cómo vivimos eso? Que el Espíritu Santo hable al que esté dispuesto. En esta noche, que es el Espíritu Santo llevando la palabra a su vida, a su situación, a su caminar diario y a su crecimiento espiritual también. Amén. Entonces, ¿cómo vivimos eso si somos cristianos? Hay preguntas que fluyen así. ¿Cómo es posible que sucedan todas esas cosas? Pues algo hay que tener en cuenta, que como seres humanos, mientras tengamos un cuerpo en la tierra, aún el cristiano no es inmune a vivir estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mientras tengamos un cuerpo de carne y sangre en la tierra, aún el cristiano no es inmune de vivir ciertas cosas, no todas, pero algunas cosas. ¿Has oído de un cristiano que tenga dificultades? ¿Has oído de un cristiano que un familiar se le muera? ¿De algún accidente o alguna otra cosa o una enfermedad? ¿Cierto que sí? Bueno, entonces es necesario preguntarnos ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios lo permite y cómo se pueden dar gracias por esto? Si Dios dice es por todo que van a dar gracias, al cristiano le dice por todo es por todo. Entonces, dispongámonos en este momento para recibir la palabra en el corazón. Miremos desde la Biblia, ¿por qué Dios nos da este mandato de que demos gracias por todo, si hay cosas tan difíciles? ¿Por qué a nosotros, sus hijos, Dios nos dice, den gracias por todo, siempre? No solamente cuando se le caen las naranjas y las frutas, y alguien se las ayuda a recoger. No solamente cuando te dan un regalo. No solamente cuando empieza a llover y te largan la sombrilla. No solamente cuando llegas empapado y alguien te larga la toalla para que te seques. O no solamente cuando cosas grandototas nos dan y nos gustó. El detalle es ese, por todo. Entonces vamos a mirar algunos aspectos desde la palabra de Dios para entender por qué Dios llama a sus hijos a que demos gracias por todo siempre. Primer aspecto, este mundo está lleno de pecado. Ese es un aspecto demasiado importante a tener en cuenta y creo que es el más importante o de los más importantes. Esta tierra está bajo pecado, esta tierra está bajo maldición. Entonces, esa es una de las causas de que sucedan tantas cosas negativas.
¿Cómo es posible que nazca un bebé y el bebé tenga algún problema, alguna deficiencia si apenas va a nacer? Le falta un órgano, cosas así. ¿Cómo es posible que sigan llegando virus que puedan matar a tanta gente? Entonces, a veces se pregunta a uno y pregunta a todo el mundo, bueno, y el cristiano, si Dios es bueno y es justo, ¿por qué el Señor permite que aún los cristianos pasemos por estas cosas? Entonces, miramos desde la Biblia. Adán es la cabeza de la raza humana. Adán significa ser humano. Y Adán fue el primer hombre que Dios creó. Y lo creó perfecto y sin pecado. Dios creó un mundo diferente a este mundo. El mundo que vivimos hoy no es el mundo que Dios creó. Estoy hablando de mundo espiritual. No es el original de Dios. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta esto, que Adán fue el primer hombre que pecó y como tal fue el instrumento para traer maldición a la tierra. Entonces, esta tierra, este mundo está bajo maldición. Está en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo vemos por la Biblia. Entonces, el hecho de estar bajo maldición hace que sucedan tantas cosas. Esta tierra es un mundo de dolor, de tristeza, de lucha. Por eso Dios nos dice, tendrán tribulaciones, pasarán por sufrimientos, pero no teman, porque yo he vencido. Amén. Entonces, mientras estemos en la tierra, esta tierra es una tierra que la guía, el mundo como mundo, lo guía un espíritu, es el espíritu del aire, el espíritu de Satanás, intentando gobernar sobre el mundo entero y quisiera acabar a todos los cristianos también. Pero por esa razón es necesario que entendamos toda esta palabra para poder comprender las circunstancias que vivimos. Entonces, en Efesios 2:3 dice la Biblia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. A ver, todos leemos en voz alta. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los seres humanos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Por el hecho de estar en este mundo donde hay maldición y por Adán en un cuerpo de carne y hueso haber pecado, entonces vino a toda la humanidad también la maldición sobre nuestros cuerpos, la maldición sobre el mundo, sobre la tierra y también sobre toda la creación. Amén. Entonces, los hombres en la antigüedad vivían muchos años. Si tú recuerdas, por la palabra, en Génesis lo vemos, cómo Adán vivió 930 años. Matusalén, que fue el que más vivió, 969 años. Enoc, por ejemplo, vivió 365. Démonos cuenta cómo iba bajando el nivel. Pero si miramos toda la genealogía de Adán en adelante y todos los nombres van así en descenso, 900, 900, 700, 800, 700. Nombro a Enoc porque fue un hombre que marcó la historia espiritual también de ese tiempo, que fue traspuesto por Dios, 365 años. Entonces, como seres humanos, aún los que fueron muy pegados a Dios, como seres humanos, ellos también estaban bajo maldición. Amén. Por el hecho de estar en la tierra. Esta tierra está bajo maldición y es una tierra que está condenada, un mundo condenado. Y por eso Satanás intenta hacer todo lo que puede y quiere hacer, aunque ya está vencido. Amén. Romanos 5:12 dice la palabra. Por tanto, a ver, todos leemos en voz alta. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Date cuenta cómo dice la palabra ahí, déjalo por favor. Versículo 12, por tanto como el pecado entró, mira la palabra, entró en el mundo. Dios no creó el mundo con pecado.
El pecado entró. ¿A través de quién? De un hombre que voluntariamente quiso hacerlo, Adán. Y dice, por ese pecado, por haber pecado, entró también la muerte. Y por causa de que entra la muerte, como él era de carne y hueso y nosotros también, entonces la maldición quedó para toda la raza humana. Y por eso los cuerpos de todos deben morir. Los cuerpos de todos mueren, de la edad que sea. Estos hombres que le nombré, aunque casi viven hasta 1000 años, se murieron también. Si miramos en Génesis capítulo 6, más o menos en los tiempos 6, 8, en los tiempos de Noé, vemos que el Señor dice, bueno, ya no más, la raza humana va a vivir hasta 120 años. No voy a contender más, mi espíritu no contenderá más con el hombre. Y hoy día, que viva una persona 100 años es algo extraordinario, ¿cierto que sí? Que esté pasando de los 80, no, maravilloso, qué vitalidad. Pero antes vivían casi 1000. ¿Por qué tanto descenso en la edad? Diga, por el pecado. Por el pecado en la tierra, en el mundo espiritual. Por esa razón se debilita la edad de los seres humanos. Y cada vez más. Amén. Dios desea que el propósito de Él se establezca en los seres humanos. Sin embargo, no en todos, de que tenga larga vida, no en todos se vive. Depende de qué, vamos a seguir mirando la palabra de Dios. Entonces, cada día que pasa, para ti y para mí, por el hecho de estar en la tierra y tener un cuerpo físico como humanos, cada día que pasa, ¿qué pasa? ¿Nos volvemos más jóvenes? Nos volvemos más viejos. Cada día que pasa, somos más viejos. Cada día que pasa, así el niño naciese hace un año, ya pasó un año y empezó a pasar el tiempo para él. Entonces, los cuerpos se van debilitando, se van desgastando con el tiempo. Amén. Y lo cierto es que un día se muere el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo del ser humano y toda la creación, por causa del pecado, está bajo maldición. Amén. Entonces miremos cómo nos puede sorprender a nosotros que pasen ciertas cosas. El que lee la Biblia va entendiendo eso. ¿Cómo no van a suceder cosas extrañas si hay maldición sobre la tierra, sobre el mundo? Tú y yo a través de redes sociales nos sorprendemos tantas noticias que aparecen y nos impresionan, y qué fácil es conocer que en San Gil pasó eso, que en tal parte así cerca o lejos o en otro país. Se sabe ya qué pasa rapidísimo. Y a veces hay pocas cosas buenas, pero a veces también hay tantas al contrario, son más las al contrario que las buenas. Entonces Dios quiere que no nos sorprendamos de eso, porque es por eso. Una de las causas es por eso, porque está el mundo bajo maldición. Entonces, Romanos 8:21, ¿qué dice la palabra de Dios? Digámoslo rápidamente, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La naturaleza gime, dice la Biblia, por causa del pecado del ser humano. La naturaleza, por eso rugen las olas. Por eso los males a veces se vuelven tan agresivos. Los tsunamis tumban islas enteras. Son ellos porque sí, es que el pecado en la tierra, aún la tierra es afectada, la naturaleza física es afectada. Amén. Entonces, que tú o yo creamos es prácticamente, en ese sentido, pues, ¿hasta dónde hay diferencia? ¿Hasta dónde hay diferencia? Lo cierto es que en el mundo sigue sucediendo eso. Amén. Entonces, es necesario que entendamos eso, que todo lo que pasa en el mundo tiene una razón, y es que el mundo está bajo maldición. ¿Quedó claro eso? Y que nuestros cuerpos también están, el cuerpo del ser humano a nivel general está bajo maldición. Pero nosotros como hijos de Dios, algo que Dios desea que entendamos es que cuando veamos esas cosas, en lugar de entrar en angustia, demos gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos leído la Biblia
donde dice que Dios liberará la tierra, liberará la creación, lo acabamos de leer, será liberada de toda esclavitud y va a llegar un día en que todo es hecho nuevo, cielos nuevos, tierra nueva y cuerpo nuevo. Todos tendremos un cuerpo nuevo. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Tendremos un cuerpo nuevo. Alabamos al Señor por eso. Entonces, aunque oigamos tantas cosas, Dios quiere que sus hijos, aún en un mundo con tantas cosas negativas, le demos gracias a Él. ¿Por qué? Porque hay una esperanza para ti y para mí. La gran diferencia es esa. Hay una esperanza para ti y para mí como hijos de Dios, y es que Dios va a cambiar esto. Dios va a cambiar esto. Va a llegar el día en que habrá esa manifestación, en que la misma tierra también será liberada y nuestros cuerpos también. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces estamos hablando de dar gracias en todo. Démosle gracias a Dios porque hay una esperanza para ti y para mí. Terrible para el que no tiene esperanza. Terrible para aquel que no entiende lo que está sucediendo, porque puede angustiar y morirse antes de tiempo porque siente tanto miedo que no puede comprender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Punto 2, otro aspecto importante para mirar por qué en momentos difíciles debemos también dar gracias a Dios. Hablamos de un aspecto. Segundo aspecto, Dios quiere que haya dependencia de Él. Dios quiere que tengamos dependencia de Él. Si miramos Proverbios 3, del 5 al 6, dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate, o sea, confía en Él y no te quedes en tu habilidad humana, es lo que Dios nos dice. No confíes más en la fuerza de tu brazo, dice también el Señor. Dice: maldito el hombre que confía más en la fuerza de la carne que en Dios. Entonces nos dice el Señor que vengamos a Él y que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, y Él va a enderezar lo que esté mal también. Amén. Entonces nos llama ¿a qué? A confiar en Él. Entonces Dios permite circunstancias en ocasiones, circunstancias que duelen, circunstancias que no son como cuando nos ofrecen un helado y gracias porque precisamente tengo sed, sino al contrario, en mi parte humana sufro, pero miro a Dios. Y entonces vamos a mirar lo que pasó con Pablo en 2 de Corintios 12, versículo 4 y 5. 2 de Corintios 12, versículo 4 y 5, que dice la palabra, leemos juntos. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo fue un hombre que tuvo de qué jactarse como ser humano. Muy culto, reconocido en la época. Él mismo se jacta en una de las cartas a los Corintios, hablando de su vida, del reconocimiento a nivel social que ha tenido, de sus estudios, a los pies de Gamaliel, la gente más importante de la época, de la tribu de Benjamín, con toda la tradición importante que era para la época. Él era muy reconocido. Él dice: si fuera por eso me gloriaría, pero no me puedo gloriar de eso. Y Dios en su misericordia se fija en él y lo atrae a él y le da experiencias sobrenaturales. Y habla ahí de que fue llevado ¿a dónde? Dice: al tercer cielo, al paraíso, dice, donde oyó palabras inefables. Dice: no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé. Lo dice 2 veces, no sé. Dios sí lo sabe. Dice: lo cierto es que fui, y allá en el tercer cielo, allá en el paraíso, Dios le habló de una manera sublime, a tal punto que el Señor le dijo: no hables eso. No hables a los hombres lo que has oído aquí. Un hombre con esas experiencias sobrenaturales, ¿cómo no podía jactarse delante de los demás? Entonces Dios le permite algo en su cuerpo. ¿Para qué? Para que no se independizara de Dios. A veces nosotros queremos, cuando las cosas no funcionan y tenemos victoria y todas esas cosas, entonces como que me independizo de Dios, me enorgullezco.
Pues Dios es un Dios muy bueno, que nos ama tanto, que no quiere eso. Entonces permite lo que le permitió a Pablo. ¿Y qué le permite a Pablo? Dice un aguijón en mi carne, dice, para que no me exaltase en demasía. Dice, me fue dado un aguijón. ¿Quién se lo dio? Dios. Dice, pero a través de un mensajero de Satanás. Amén. Oiga, pero el mensajero fue de Satanás. ¿Y cómo? Pero Dios se lo dio. Claro. Dios tiene el control aún del diablo mismo. Semejante hombre de Dios. ¿Lo podía tocar el diablo? Si Dios lo permitía. Si no, no. Entonces, el aguijón se lo mandó Dios, pero utilizó un mensajero de Satanás. Entonces, Dios nos enseña hoy, a través de Pablo también a nosotros. Él podría exaltarse, entonces por eso él dice, Dios, le he pedido a Dios 3 veces, y 3 veces no es, ayúdeme, quíteme el aguijón, sino más bien paso tiempos de profunda oración, ayuno, clamor seguramente, en 3 ocasiones, solo Dios sabe cuánto tiempo, diciéndole, por favor, quítame esto, que era como una estaca en su cuerpo que lo debilitaba. No queremos pasar por nada que nos haga sufrir. No queremos pasar por nada que nos duela. Pero Dios puede permitirlo por amor. ¿Cuántos dicen amén? Por amor, y eso fue lo que hizo con Pablo. Por amor se lo permite. ¿Para qué? ¿Y qué le contesta el Señor cuando él se lo pide 3 veces? ¿Qué contestó? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Dice, porque mi amor, mi poder se manifiesta mejor en la debilidad que en una persona orgullosa. Si estamos ahí sabiendo, sin Dios nada soy, Dios puede trabajar mejor en esa vasija y a través de esa vasija. Amén. Fue lo que pasó con Pablo. Entonces dice, entonces ya no me jacto de eso, me jacto más bien de mis debilidades, de mis defectos, de mis luchas. Por amor a Cristo he pasado por muchas cosas, y nos lo dice ahí en 2 Corintios 12:10. Leámoslo juntos. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ya no se jactó más de que estaba yendo al cielo, sino que dice, sí, aunque pasé por esa experiencia, Dios me ha enseñado que no me debo jactar de eso, aunque lo puedo hacer, sino que más bien debo jactarme y gozarme de sufrir por Él. Y entonces dice 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todos tenemos debilidades, y bienaventurada la persona que reconoce que las tiene. Porque cuando reconocemos nuestras debilidades y venimos al Señor, reconociendo mi debilidad, entonces el Señor va a poder utilizarnos y mantenernos muy cerca de su corazón. Pero si no reconocemos nuestras debilidades, pues va a haber una lejanía, porque de pronto el orgullo puede llegar. Es que ahora como soy, como tengo, como alcancé tal cosa, entonces pues como que me alejo un poco de Dios. Ya logré lo que yo quería, entonces como que lo hago a mi manera. Y no es a la manera de Dios. Caminar con el Señor no es a la manera de nosotros. Amén. Digamos, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y si cada uno empezáramos a hablar acá, todos tenemos experiencias. Y de pronto unas personas lo hemos podido entender, de pronto otras no. De para qué el Señor está permitiendo esto en mi vida. Amén. Entonces, bástate mi gracia, le dice el Señor. Escucha, hermanos, cuando pasemos por luchas y dificultades, reconozcamos nuestras debilidades delante de Dios, vengamos a Él, y si esa lucha y ese problema que estoy viviendo, Dios lo ha usado para que yo me acerque más a Dios, démosle gracias a Dios. Por eso Dios dice,
démosle gracias a Dios. Si esa circunstancia me acercó a Dios, más, aunque estaba sufriendo, démosle gracias a Dios por esos problemas, porque fueron la causa para que yo me acercara a Dios y para mantenerme más cerquita a su corazón y más dependiente de Él. Dios me quiere dependiente y no independiente. Alguien podría decir, no, pero ¿cómo un pastor va a sufrir esas cosas? ¿Cómo un líder? Eso es que el líder está en pecado. No, Señor, no necesariamente. Amén. No necesariamente. Más bien en medio de todo eso, Dios mismo quiere enseñarnos a todos que somos débiles y somos frágiles y que nadie puede decir aquí soy perfecto y yo no peco y es que yo sí soy capaz. Nadie es capaz en las fuerzas humanas. Necesitamos a Dios siempre. Amén. Entonces, si venimos con nuestras debilidades sinceramente delante del Señor, Él nos sostendrá y nos enseñará a estar muy pegados a su corazón. Así como Pablo, aún sufriendo, luchando, azotado en tantas tribulaciones que pasó, aún en la cárcel, él podía seguir amando al Señor, porque ese aguijón le ayudaba a recordar, me necesitas. Yo soy tu Dios y yo estoy contigo a pesar de eso que estás sufriendo. Amén. Entonces, alabemos a Dios cuando tengamos esas circunstancias que nos ayudan a ver, necesito a Dios. Otro aspecto importante, diga conmigo, estoy aprendiendo a dar gracias a Dios. ¿Por qué Dios me dice que debo dar gracias a Dios? Por todo, siempre, siempre. Aunque a veces lloremos, aunque a veces suframos, aunque a veces sintamos vacíos y dolor, aunque a veces tengamos soledad, decepción, olvidos, tantas cosas, tanto dolor, tanta agonía. Gracias. Una hija difícil, un hijo difícil, gracias. Porque a través de eso, cuánta formación, cuánta cercanía a Dios, cuánta dependencia, cuánta necesidad de ese Dios que nos creó. Otro aspecto importante. Debemos dar gracias a Dios en momentos difíciles, también porque Dios ama al que recibe por hijo. Entonces, punto 3, Dios ama, Dios al que ama, disciplina. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? El que es hijo, Dios lo disciplina. ¿Quedó claro eso? Lo dice la palabra. El que es hijo de verdad, Dios lo disciplina, porque es un excelente papá. Hebreos 12, del 5 al 12, dice lo siguiente. Vamos juntitos a leer en voz alta, entendiendo eso. Dios me está diciendo que Él al que ama disciplina y me llama a alabarlo por todo, a darle gracias. Leamos esta palabra y recibámosla en nuestro corazón. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, a ver que se escucha la voz de todos, que como a hijos se os dirige diciendo, ¿qué dice Dios? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿El Señor qué? Al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Cuántos hemos sentido el azote del Señor? Amén. Duré en una escuela de 6 años al lado de una hermana que moría. Desde antes de pastorear, fue una escuela profundamente formadora. Dios al que ama, disciplina. Dice la palabra en el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Hay algún papá que no ame a su hijo y no lo forme? Un papá que de verdad ame a su hijo, lo va formando. Amén. Entonces, aquí en la tierra pasa eso. Dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, no eres mi hijo. Usted no es hijo de ese vecino de allá, por eso ese vecino no lo forma, porque como no es su hijo. Pero cuando alguien es hijo y el papá es responsable, lo forma. Dice la palabra, versículo 9: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo para ti? ¿Cuánto tiempo fuiste disciplinado por tus papás? Unos años, ¿verdad? Dice, pero este Padre, el Padre del cielo, versículo 10, ciertamente por pocos días, nos disciplinan, pero dice, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta ahí. Luego nos dice el Señor en el 12, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Volvamos a la oración, vengamos a Dios. Amados, un padre que ama, orienta, forma y corrige. Un papá que ama, está pendiente de su hijo. ¿Tú crees que tenemos que enseñarle al Padre Celestial a que nos forme a nosotros? No, Él nos conoce a cada uno perfectamente, a cada uno, y sabe cómo lidia con cada uno de nosotros si realmente somos sus hijos. Si queremos caminar como Él quiere, entonces, dice el Señor, si eres de verdad mi hijo y tú has decidido que yo sea su papá, te voy a formar con amor, con amor. Entonces Dios, si tú estás pasando por alguna cosa difícil, dura, que quisieras cambiar y ves que no es posible en estos momentos, podría ser una disciplina de parte de Dios. Podría ser, no digo que es, podría ser. Estamos mirándola a la luz de la palabra, porque Dios disciplina al que recibe como hijo y lo va formando. Entonces diga conmigo, si yo soy su hijo, Dios me forma a mí. Entonces no nos sorprendamos cuando pasemos por dificultades, porque Dios dice que como padre Él disciplinará a todo el que recibe por hijo. ¿Qué es disciplinar? Formarnos. Y Él sabe cómo caminamos cada uno. Y si somos sus hijos, pues nos va a ir formando como Él ve que nos debe formar. Amén. Dios nos disciplina. Entonces demos gracias a Dios, porque yo personalmente tuve que decirle a Dios, al año de haber pasado por una disciplina, tuve que decirle gracias. Porque si yo no hubiera pasado por ahí, no te habría empezado a conocer. Si yo no hubiera pasado por tantas cirugías, por tanta enfermedad, yo no habría buscado al Señor. Él sabe quién fui yo y de dónde me sacó. Y cuando estaba pasando por eso, no quería pasar por ahí. Cuando hubo tanto diagnóstico contra mí, me parecía increíble que yo viviera esas cosas. Pero Dios en su misericordia siempre ponía a alguien que me llevara la palabra. Y empecé a leer por primera vez la Biblia, en el libro de Mateo. Y allí poco a poco fui entendiendo quién era Dios y que Él me estaba llamando. Amén. Al año de haber pasado por ahí, ya Dios había hecho una obra muy grande ya en mi corazón. Y de verdad, sin entender estos textos en ese tiempo, como al año yo empecé a darle gracias, porque le dije, Señor, si yo no hubiera pasado por eso, yo no te habría buscado nunca. Tú sabes quién era yo, cuán frívola, cuán vanidosa, cuán mundana era yo. De allá de ese mundo, Dios me sacó. Da pena contar, pero para darle a Dios la gloria, yo no puedo decir, no soy la misma siempre. Dios me encontró fue por santa. Al contrario, como cualquier mundana, me encontró el Señor. Y su misericordia empezó a hacer algo nuevo. Entonces Dios ama, entendí, cuando comprendí en el versículo 11,
Es verdad que en el momento la disciplina no parece ser causa de gozo. Qué agonía, qué dolor, qué procesos. Pero luego, dice, después se va la tristeza, porque eso, pasar por ahí, da fruto de santidad. Realmente nos va cambiando a todos. Si miramos de la mano del Señor, porque mucha gente sufre en la tierra, pero no todo el mundo mira al Señor. Amén. Entonces dispongámonos a darle gracias. Y por último, Dios nos quiere maduros. 4, maduros como creyentes. Entonces, si estamos pasando por pruebas, revisemos eso. Te hago una pregunta. A ver, en tu mente, trae rápido a tu mente los momentos más felices que tú recuerdes de tu vida. Momentos impactantes de alegría, de gozo, de felicidad. Algo que te trajo mucha alegría a tu corazón. ¿Lo tienes ya en la cabecita? Por lo menos uno, pero seguramente pueden venir muchos. Ahora te hago otra pregunta. Piensa en momentos difíciles y dolorosos en tu vida. Piensa en los más dolorosos que has pasado. Otra pregunta. ¿En cuál de los dos has aprendido más? ¿En los momentos de alegría y de banquete? ¿O en los momentos de dolor y de agonía? ¿Alguien me podría decir algo? ¿En cuál has aprendido más? Espiritualmente, ¿en cuál hemos aprendido más? En los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de lucha, es cuando más aprendemos a conocer a Dios y a ver cuán débiles somos y cuán frágiles y cuán necesitados estamos de Él. Entonces, alabemos a Dios si estamos pasando por dificultades y estamos aprendiendo. Porque si tenemos esa actitud de agradecerle a Dios, aunque estemos sufriendo, vamos a crecer muchísimo de la mano del Señor. Entonces, no temamos, dice el Señor, Romanos 8, 28 y 29. Perdón, Salmo 119, 67. Salmo 119, 67, leámoslo juntos porque ha impactado este versículo a mi corazón y me habla profundamente. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Déjalo ahí, medítalo por un momento. Mas ahora guardo tu palabra. Vuélvelo a colocar. Antes de ser humillado, ¿qué pasaba? ¿Cómo éramos? Descarriados. Cada uno como quería caminar. ¿O no éramos así? Antes de venir al Señor, andábamos cada uno como queríamos. Pero dice, cuando fuimos humillados, hubo un cambio. Ahora guardamos la palabra de Dios. Entonces, ¿valió la pena ser humillados? Vale la pena. Y por eso hay que darle gracias a Dios. Si necesitaste pasarme por aquí para cambiar mi corazón, para acercarme a ti, para ayudarme a verme a mí mismo, qué feo soy o fea soy por mí. ¿Y cuánto te necesito? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios anhela que le demos gracias. Romanos 8, 28 y 29. Hay una pregunta para ti también. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la cosa más importante que Dios tiene para tu vida? Por un momento piénsala. ¿Qué crees tú que es lo más importante que Dios tiene para ti? ¿Riquezas? No necesariamente. ¿Podría ser la salud? Bueno, Dios nos quiere sanos, pero no necesariamente. Que tengamos una casa, que tengamos trabajo, que nos casemos rápido. No necesariamente. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 28 y 29. Dice la palabra, a ver, todos juntos leemos la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas
Diga, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice al final, ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros? Hacernos a la imagen de su Hijo. Dios quiere suplir toda nuestra necesidad, pero la más importante para Dios es que tú seas como Jesús, que tú tengas el corazón de Él, como el de Él. Lo demás es secundario para Dios. Lo más importante es que tú y yo lleguemos a ser como Jesús.